eso está aquí con nosotros José Luis Guízar. De verdad, muchísimas gracias a nuestra internacionalista. Nadie mejor que tú para explicarnos de estos temas. ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Pamela. Pues ahora tenemos el presupuesto de Estados Unidos y como veníamos platicando hace semanas, es cada año ver el proceso de negociación de qué es lo que pide el presidente y qué es lo que le da el Congreso. En esta ocasión, como lo hemos visto durante los últimos años, el presidente Trump ha mantenido la petición, la exigencia de recursos para el muro, y en esta ocasión, para 2019, había pedido $5,000 millones para construir este muro, lo cual, es para México, no es algo positivo, pero... Claro, pero es algo que ha estado sonando desde entonces. ¿Tú crees que el Congreso se lo vaya a dar? El tema con el presupuesto para el muro es que entra también en el presupuesto para seguridad. Hemos visto que en el presupuesto de este año se intentó buscar una reducción del 5% de acuerdo a lo que el presidente Trump y la información que se filtró a medios había solicitado a sus secretarios de Estado. ¿Con qué intención disminuir el presupuesto? Con la intención de disminuir el déficit fiscal, el déficit que tiene fiscal el gobierno de Estados Unidos, el cual es 17% más grande que el del año pasado. Estamos hablando de casi 400 billones de dólares. Es una cifra muy grande. Sí. Entonces, el tema con el muro es que este presupuesto podría también entrar en el presupuesto de seguridad. Hay que tener en cuenta que tanto el Departamento de Seguridad del Interior y también la CIA han dicho que ellos no tienen contemplado ningún plan de construcción del muro y que esta es una propuesta, una exigencia del presidente Trump que, no está respaldada en un proyecto como tal. Pero, o sea, de alguna manera, entonces, sí lo que insiste Trump es que de algún momento, de alguna manera, van a sacar ese dinero, van a sacar ese presupuesto y el muro se va a hacer. Así es. La exigencia es por $5,000 millones, que esta es una parte muy pequeña de lo que se tiene presupuestado, que podría costar el muro del que no conocemos un proyecto. Sí. Se habla de $24,000 millones que tendría como costo la construcción del muro. Sin embargo, como bien decíamos, no hay un presupuesto como tal, no hay un proyecto del muro y algo muy importante es que tanto el Senado como la Cámara de Representantes no han acordado financiar un proyecto de este tipo. Un proyecto de esa magnitud y Así de ese es. tipo, ¿no? Y ha seguido en discusión. Ahora, como eso, muchísimas cosas con respecto al presupuesto que siguen en discusión y que le interesan a muchísimos ciudadanos, que tiene que ver también el Obamacare. ¿Qué va a pasar con el presupuesto del Obamacare, que fue muy sonado y que fue uno de los principales puntos que tuvo Obama? Bueno, no olvidemos el interés que tiene este gobierno también en reducir gastos. Uno que había dicho el presidente Trump y también el Partido Republicano durante toda la administración del presidente Obama, era justamente el gran costo que tenía el Obamacare, que es el sistema de salud en Estados Unidos, y que ahora, hace un par de semanas, pues un juez parece abrir la puerta que pueda desaparecer este sistema de salud, esta ley, la que daba vida a Obamacare. Aún en el presupuesto actual se mantienen los recursos, todavía está una disputa, exactamente, y todavía hay una defensa legal para que se mantenga este Obamacare. Es importante también señalar que el presidente Trump también anunció la salida de las tropas que tienen Estados Unidos en Siria, lo cual también representaría un ahorro sustancial para... recursos, exactamente. Claro. Y no olvidemos también en el tema del muro y de migración, el anuncio que se acaba de dar, tanto el gobierno de México, respaldado por el gobierno de Estados Unidos, para crear un plan de desarrollo integral para Centroamérica, el cual también tiene un componente de recursos que, aún no se sabe cómo va a estar financiado, pero sí se tiene el compromiso de Estados Unidos de otorgarle casi un poco más de $10,000 millones a este proyecto, lo cual, es muy importante por el tema de migración, seguridad y mejorar las condiciones de vida en esta zona Pues es que a lo mejor eso sería como lo más viable o algo para tranquilizar y que esa idea del muro se vaya como descartando. Al final detienes un poco la migración, les das trabajo, mejoras sus condiciones de vida, pero inclusive si esto se llegara a dar, ¿crees que sea probable que Trump siga insistiendo con el muro? El tema del muro va a seguir seguramente durante todo su periodo como presidente. Hay que tener en cuenta que la construcción del muro tiene un costo y también tiene un costo económico y político. Un costo económico para las personas que pagan impuestos y que tendrían que financiarlo de alguna manera, y esto genera una mala opinión hacia el presidente y este tipo de medidas. También hay que recordar que el presidente Trump ha declarado que México ya está pagando por este muro, que
lo está haciendo a través del nuevo tratado, el TEMEC, que viene a sustituir al Telecán, y es una manera que está buscando para poder decir que los contribuyentes de Estados Unidos no van a pagar este muro y lo está pagando ya México de alguna otra manera que todavía no sabemos cómo sería. Claro, que definitivamente están nada más como hablando al aire y viendo a ver en dónde cae la bolita. Oye, ¿y qué va a suceder entonces con esto si no se acepta el presupuesto? Algo muy interesante con el presupuesto es que lo que se ha venido haciendo durante varias administraciones es aprobar un presupuesto que previene que no se cierre el Congreso, no se cierre el gobierno federal y que prácticamente pasa la bolita al siguiente Congreso para que tome las decisiones sobre presupuesto en términos de largo plazo. No olvidemos que a partir del 3 de enero la mayoría en la Cámara de Representantes ya va a ser del Partido Demócrata y esto aún complica más que puedan ser otorgados estos fondos al presidente Trump. No olvidemos que también el miércoles pasado en el Senado se aprobó un presupuesto en el que no se incluían los 5,000 millones que el presidente Trump demandaba, pero tenía el consenso este presupuesto aprobado de los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata. Muy bien, pues José Luis Cruz Guizar, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, que Feliz te la Navidad. sigas pasando muy Feliz bien. Navidad.